Hermanos, queremos estudiar un tema profundo. Quiero que pongamos atención y podamos concentrarnos porque necesito que lo entendamos. Hermanos, en la Biblia tenemos muchos misterios. Y de paso, la Biblia enseña de que hay dos misterios. El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Pero cuando vamos a la Biblia contiene muchos misterios. Y en esta hora quiero que hablemos de Judas Iscariote. Saben de que en la Biblia, más que todo Pablo, asocia a Judas Iscariote con el misterio de la iniquidad. Pero lo que me llama la atención es de que Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles. Pero lo que me llama la atención es de que a Judas se menciona siempre de último. ¿Casualidad? No. Siempre se menciona de último en la cita a Judas Iscariote. Por ejemplo, hacia grandes rasgos, quiero ir al grano porque el tiempo apremia. Yo sé que ustedes son inteligentes, no tienen sueño, ni tampoco tienen hambre de comida física. Así que yo sé que ustedes son inteligentes y el mensaje lo van a agarrar así, en el aire. Saben de que Marcos 3, desde el versículo 14 al 19, se menciona a Judas Iscariote de último y se enfatiza algo. Dice ahí el versículo 19, Jacobo, hijo de Alfeo, está hablando de la lista de los 12 apóstoles, cuando fueron elegidos por nuestro Señor. Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, y se enfatiza algo. ¿Qué se enfatiza? El que le entregó. Se menciona por último y se enfatiza una cualidad de Judas, el que lo entregó. Esto lo repite Mateo 10:4. Hay otra vez la lista de los 12 apóstoles. Y se vuelve a poner de último a Judas. Mateo 10:4. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también ¿qué? Lo entregó. Noten que se enfatiza el que también lo entregó. ¿Entregó a quién? A nuestro Señor. ¿Cómo se le llama, hermanos, a una persona que ha sido amigo de nosotros mucho tiempo? Que hemos comido en el mismo plato, nos hemos querido, pero después de poco tiempo ese amigo nos hace daño. ¿Cómo se le llama eso? Nos traicionó, traidor. Una característica de un cristiano genuino es la fidelidad. La fidelidad, ser fiel. ¿Estamos de acuerdo? Cristo dijo, vosotros sois mis amigos. Dice la gente, el amigo del hombre es el perro. Pero saben de que el mejor amigo es Cristo. Después sigue el perro. Aquí se menciona, ustedes pueden leer los 4 evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan siempre ponen de por último a Judas Iscariote. ¿Pero por qué lo ponen de último? Ahora, les voy a dar una información, hermanos, que vale oro. Una información que vale más oro que el que tiene el Vaticano. Por eso, hermanos, yo siempre he dicho que los que escuchan este tipo de temas son ricos.
Lo lamento por aquellos hermanos que no vienen a la iglesia a escuchar este tipo de temas y que tampoco los entienden. ¿Saben algo, hermanos? ¿Están aquí escuchando? Lo que les voy a decir, muchos quizás no lo saben, pero hoy lo van a saber. Cristo no eligió a Judas Iscariote. ¿Verdad que para ustedes es nuevo esto? Cristo solamente escogió a 11 apóstoles, no 12. Pero usted me va a decir, hermano Rafael, yo encuentro en la Biblia que eran 12. Y usted me está diciendo que Cristo no escogió a Judas. Sí. Cristo no escogió a Judas Iscariote. ¿Quieren que se lo demuestre con la Biblia? Mateo capítulo 8, versículo 19 al 22. Claro que Cristo escogió 12 apóstoles, pero vamos a ver que Judas Iscariote se ofreció para ser uno de los 12, pero Cristo jamás lo escogió. Mateo capítulo 8, versículo 19 al 22. Y vino un escriba y le dijo, ¿quién vino? Un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre, o sea, yo, está hablando Cristo, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La pregunta es, ¿por qué Cristo respondió de esta manera a este escriba? Que le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Saben de que, gracias a Dios, ¿cuánto le dan gracias a Dios por el don de profecía manifestado en Elena de White? ¿Cuántos los adventistas que están acá creen? No en Elena de White, sino en el ministerio profético de Elena de White. ¿Cuántos creen aquí? Si usted no cree, está en la iglesia equivocada, váyase para una iglesia católica. Porque los adventistas genuinos, de hueso colorado, creemos en el don de profecía manifestado en Elena de White. ¿Saben qué es lo que dice el espíritu de profecía? De que Cristo dijo estas palabras a este escriba, porque este escriba era Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote se ofreció a ser uno de los 12, porque quizás él dijo en su mente, y dice el espíritu de profecía, que era un hombre estudiado, alto, grande. O sea que de los más estudiados del círculo de los 12, Judas era. Pero Judas tenía un problema, y un problema muy gravísimo, que le gustaba ¿qué? El billullo. Le gustaba el money. Pregunta, hermano, ¿es pecado que nos guste el dinero? Depende de la dependidura de donde dependió. Les explico. Cuando usted se levanta en la mañana para ir a trabajar, ¿por qué se levanta? Porque quiere ¿qué? Andar detrás del dinero. Pregunto, ¿eso es pecado? No. Hasta cierta medida, no. Porque todos andamos detrás del dinero. Vamos a trabajar en la mañana es porque andamos detrás del billullo. ¿Cuándo es que el dinero se convierte en una maldición? La Biblia dice que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. El problema de Judas Iscariote es que era codicioso. Era una obsesión extrema con el dinero. Y voy a leer la cita del Espíritu de Profecía donde dice que Judas se ofreció para ser de los 12 porque él pensaba que Cristo le iba a dar un puesto donde ganar ¿qué? Mucho dinero cuando Cristo reinara como hijo de David. Noten con la mentalidad que se ofreció Judas. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el libro Deseado a todas las gentes, página 260, párrafo 2. El capítulo se llama La elección de los 12. Lean en el libro Deseado a toda la gente, escrito por Elena de White. Noten lo que dice ella. En la página
en el párrafo 2, página 260, dice: mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. ¿Saben quién era este hombre que no había sido llamado? Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo. O sea, profesaba, no era que lo seguía, aparentaba seguir a Cristo. Se adelantó para solicitar, nadie lo llamó, se adelantó para solicitar: Señor, quiero ser parte de los 12. Y Cristo, conociendo la malicia y las intenciones de Judas, le dijo, Elena de White cita lo que acabo de citar en Mateo, con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré donde quiera que fuera. Jesús no lo rechazó, ni le dio la bienvenida. ¿Por qué no le dio la bienvenida a Cristo? Pareciera que Cristo hace excepción de personas. No, simplemente Cristo sabía las intenciones de este hombre. Sabía perfectamente por qué se estaba ofreciendo. En ese contexto, Cristo le dijo: las zorras tienen sus cavernas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué Cristo le dijo eso? Dando a entender, voy a dramatizar: Judas, si tú me estás siguiendo por eso, lo siento mucho, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si me sigues por dinero, de nada sirve, porque no tengo dónde dormir, no tengo nada. Las zorras tienen más que mí, las aves del nido tienen nidos, yo no tengo nada. Dice que estas palabras fueron para desvanecer la mentalidad de Judas. Porque Judas creía, saben de que Judas también creía en la venida de un Mesías político, porque en este entonces los judíos estaban cautivos por Roma. Y esta ideología se había propagado en toda la nación judía, de esperar a un Mesías político que los emancipara del yugo romano. Judas tenía esta mentalidad. Posiblemente Cristo le iba a dar un puesto grande a Judas con esa mentalidad, porque Judas estaba pensando en el dinero. Y dice la siguiente cita, ahí en el párrafo 3. Los discípulos, noten que están los inocentes discípulos, lo recomendaron. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa. O sea, que era experto en la contabilidad de empresa. Era como podemos decir, era un ingeniero civil. Conocía la contabilidad. Era tesorero. Y los demás apóstoles dijeron: wow, se nos va a integrar una persona inteligente, se nos va a integrar un ingeniero civil, nos va a ayudar mucho en la contabilidad. Los pobres discípulos se dejaron engañar. Y noten cómo dice: y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Los mismos discípulos lo recomendaron y Judas se ofreció. Pero Cristo no le eligió. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiera tan fríamente. Los discípulos, al ver la respuesta que Cristo le dio a Judas, se extrañaron, porque los discípulos esperaban ver de que Cristo lo felicitara: bienvenido, hermano, tú eres un buen diezmero en la iglesia, tú eres un hermano que diezma bastante billete en la iglesia. Dice que Cristo no lo felicitó, sino que le dijo: las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero yo no tengo nada. Mire cómo lo recibió. Pero Cristo no eligió a Judas. Él solo se ofreció, recomendado ¿por quiénes? Por los apóstoles. Por eso es que en la lista se menciona de último y se enfatiza: Judas, el que lo entregó. Porque Cristo no le eligió, él solo se ofreció. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Cómo le llamó Cristo a Judas?
¿Cómo le llamó? De dos maneras. El diablo y el hijo de perdición. Leamos. Juan 17:12. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? ¿Quién es el que se perdió? Judas es el hijo de perdición. Pero Judas era hijo del diablo. Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros quién es? ¿El diablo? Estoy leyendo Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. Cristo está diciéndole a Judas: uno de vosotros es el diablo. ¿Hablando de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón. Porque este era el que le había de qué? De entregar. ¿Y era uno de qué? De los 12. Pregunta, hermanos adventistas que están acá y los que van a escuchar el video, díganlo de todo corazón. ¿Dónde están los peores enemigos del pueblo de Dios? ¿Adentro de la iglesia o fuera? La apostasía, ¿dónde se levantó? En medio de los 12. ¿Saben de que en los 12 apóstoles hubo un anticristo, Judas Iscariote? Y en las 12 tribus de Israel, ¿saben quién era el anticristo? En las 12 tribus de Israel había un anticristo también. ¿Saben quién fue? Un hijo de Jacob llamado Dan. En la Biblia se le compara como serpiente junto al camino. Génesis 49:17. O sea que la tipología de Judas proviene de Dan, el anticristo de las 12 tribus de Israel. Y aquí dice el que le había de entregar. Se enfatiza otra vez el que le había de entregar. Judas Iscariote. Tremendo, hermano. ¿Cuál era el carácter de Judas? Miren qué interesante, hermanos. Agarren esta información. Según Apocalipsis 21, ¿cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén? 12 puertas. Y en las puertas, ¿qué nombres hay? Dice la Biblia que el nombre de los 12 hijos de Jacob. Pero también sobre los cimientos están los 12 nombres de los apóstoles. ¿Por qué 12 puertas tiene la Jerusalén? Bueno, la mayoría de casas tienen una puerta, o dos por lo menos, pero yo no conozco ninguna casa que tenga 12 puertas. 12 puertas, la ciudad santa. Y sobre las puertas están los nombres de los 12 hijos de Jacob. ¿Saben por qué, hermanos? Bíblicamente se puede comprobar de que hay 12 caracteres. Pero lo interesante es de que Judas no aparece en ninguna puerta, ni tampoco Dan. Eso es otra información, otro tema donde hay 2 tribus que faltan y fueron sustituidas por los hijos de José. Pero es interesante que Judas desapareció de esas puertas. ¿Qué significa eso? Que Judas, según la Biblia, fue sustituido ¿por quién? Por Matías. Hechos capítulo 1. Tenemos cabal el círculo de los 12 puertas. Pablo, ese es otro tema, hermano. Pablo no puede formar parte de los 12, porque según Hechos capítulo 1, versículos 13 hasta el 21, dice que para que alguien fuese sucesor de Judas tenía que cumplir 2 características. Haber estado desde el bautismo
de Cristo con los 12 y haber estado ¿qué? Y haber presenciado el bautismo de Cristo. Y Pablo se convirtió más adelante. Pablo no cumple las características para ser sucesor de Judas. Quien fue sucesor de Judas fue Matías. Pablo no puede ser parte de los 12 porque no cumple con las características. Por eso es que Pablo Pablo dice, y a mí se me apareció como un abortivo. Porque Pablo es parte, se le puede conocer a Pablo como el apóstol de los gentiles, pero no es parte de los 12. Pero hay 12 puertas en la Jerusalén. Saben de que hay 12 caracteres. Mire, estos temas son profundos, hermano. Alguno de esos caracteres de los hijos de Jacob debo de tener, alguno. Saben de que los hijos de Jacob no eran buenas piezas. ¿Conocen ustedes los hijos de Jacob? No eran buenas piezas. Mentirosos, violadores, asesinos, malcriados, chucos de la boca. Pero vencieron. Cambiaron. Y depende el carácter que tengamos, por esa puerta vamos a entrar. Dice la Biblia, y el Espíritu Profecía lo confirma, de que va a haber un ángel en cada puerta escoltándolo. Cuando lleguemos a la puerta, el ángel nos va a decir, por esta puerta tienes que entrar, Rafael, porque venciste y tenías el carácter como este hijo de Jacob, pero venciste. Hay un versículo en el libro de Isaías donde dice que va a haber un ángel que va a estar diciendo, abrir las puertas a la gente justa, guardadora de verdades. Se cumple con la Nueva Jerusalén. Pero Judas no aparece allí. Igual como Dan. ¿Saben por qué Dan fue eliminado de las 12 tribus de Israel? Dan. Por 2 pecados. Dice la Biblia que uno fue por meter la idolatría al pueblo. Fue el causante de la idolatría al pueblo de Israel. Y otro porque era ¿qué? ¿Qué significa eso? Lengudo, tenía una lengua como de 10 metros. Por eso es que en la Biblia se asocia a Dan, serpiente que muerde al jinete para hacerlo tropezar. Dice que Dan, en lugar de ser juez, saben que la palabra Dan significa juez. Por eso es que a Daniel se le puso Daniel, porque la palabra Daniel significa Dios es mi juez, es un nombre compuesto. Dan es juez. El principal oficio de los jueces en el pueblo de Israel era para dirigir al pueblo, aconsejar al pueblo, llevarlo a la obediencia a la ley. Pero Dan, en lugar de ser juez, se volvió ¿qué? Serpiente para morder. Y por eso es que fue eliminado a las 12 tribus. ¿Cuál era el defecto de Judas? ¿Cuánto creen, hermanos, de que Judas tuvo los mismos privilegios que los demás 12? Sí. ¿Judas anduvo con el maestro aprendiendo lo mismo que aprendieron los demás? Sí. Judas anduvo con los 12. ¿Cuál fue el problema? Saben de que el problema está en las malas decisiones que nosotros hacemos. El defecto de Judas era que era codicioso, avariento. Saben de que cuando una persona es controlada por la avaricia, háganme una lista, hermanos. Una persona que está obsesionada por el dinero, ¿qué puede hacer? Saben de que hay gente la mayoría de gente que está en las cárceles, ¿por qué está? Por extorsionista. Saben de que hay gente, ¿saben que es un sicario? Por dinero. Dígame usted por qué hay burdeles. Por dinero. ¿Por qué existen estafadores? Por dinero. ¿Por qué existen hermanos prestamistas? ¿Saben de que un hermano que sea prestamista no tiene que dejar por completo ese trabajo, porque es un trabajo abominable para Dios? ¿Sabe cómo se le llama en la Biblia ese pecado? La usura.
dinero. ¿Por qué a la gente le gusta chiviar? ¿Por qué? ¿Por qué existen los casinos? Porque el dueño del casino es El billete. ¿Por qué existen los juegos de azar, la lotería? Por el dinero. Mire, mire cómo el dinero es tremendo. Hay gente que por dinero se puede vender. Aún en la iglesia, mire hermano, tenemos que tener cuidado con este problema del dinero. El dinero en sí es bueno. El problema es cuando el dinero nos controla a nosotros. Saben de que en la mitología griega había un dios llamado Mamón. El dios Mamón en los griegos era el dios de la riqueza, el que controlaba las riquezas, la avaricia, el dios Mamón. Se le conocía como un demonio, el dios Mamón. Y saben de que Judas tenía este problema, era codicioso al extremo. Juan capítulo 12, versículo 3 al 6. Aquí cuando Cristo estaba en la casa de un fariseo y María Magdalena llega, ustedes se acuerdan de que María Magdalena había comprado un perfume y el valor del perfume era de casi un año de trabajo, era caro ese perfume, y lo derramó en los pies de Cristo. Y noten lo que dijo Judas. Juan capítulo 12, versículo 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor, de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién era? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de qué, se repite otra vez, el que le había qué, de entregar. Y noten lo que dice. Noten cómo dijo Judas. ¿Por qué no fue este perfume vendido para darlo a quién? Por 300 denarios para darlo a los pobres. Dice, pero dijo esto, ¿por qué lo dijo? ¿Será verdad que Judas pensaba en los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo las bolsas, o sea, ¿era qué? ¿Qué trabajo tenía Judas en el Sanedrín? ¿Era qué? ¿Cómo se le llama a las personas que recaudan dinero en la iglesia y cuidan el dinero? Tesorero. Y noten, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Como nadie lo miraba, sustraía. Era ladrón. Hermanos, los ladrones, ¿a qué le llevan hambre? ¿Por qué un ladrón se mete a una casa a robar un televisor? El ladrón no quiere el televisor para él, sino lo quiere ir ¿a qué? A vender. Por dinero. ¿Saben de que la mayoría de gente que está metida en las cárceles es por el dinero? Mire qué problema es esto. El dinero. Ahora, vamos a ver algo interesante. Dice la Biblia que Judas vendió a Cristo ¿por cuánto? La obsesión al dinero lo llevó ¿a qué? La obsesión al dinero lo llevó a vender al maestro ¿por cuánto? 30 monedas de plata. ¿A cuánto equivale 30 monedas de plata en nuestra actualidad? Estaba haciendo la conversión y equivale a $1,500. O sea que Judas vendió a Cristo por $1,500. Mire qué poquedad. ¡Qué bajeza! Perder todo por $1,500. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermano. ¿Por qué Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata? Claro, era una profecía que estaba en el libro de Oseas.
Pero ¿cuál era el propósito de Judas? Les voy a parafrasear lo que dice el Espíritu de Profecía porque no tengo tiempo para leer tantas citas. Dice el libro de Sábado a las gentes que el plan de Judas era este: vender a Cristo, y cuando lo fueran a capturar en la noche del jueves en el Getsemaní, la mentalidad de Judas, noten cómo estaba el Judas poseído en su mente, lo que estaba pensando. Yo imagino que Judas no dormía planeando lo que iba a hacer porque estaba poseído por el dinero. Dice que Judas dijo así en su mente: bueno, yo no veo por ningún lado de que Cristo esté reinando como David. Yo no veo esto. ¿Qué está pasando? Yo lo veo que hace milagros, yo lo veo que le da de comer a los pobres, yo veo que anda en la sinagoga haciendo sanaciones. Yo no veo que nos derrote a los romanos. ¿Qué está pasando? Así que voy a forzarlo. Voy a forzarlo a que esto se haga más ligero. Y dice que Judas pensó en su mente: lo voy a vender, y cuando lo lleguen a capturar, Cristo automáticamente va a usar su poder y se va a defender y va a reinar como David, en el trono de David. Y si llega a sentarse en el trono de David, como dice la profecía, allí sí Cristo me va a dar ¿qué? Un cargo grande. Mire que estaba forzando hoy. Estaba forzando para que Cristo se defendiera y más ligero se defendiera y usara su poder. Pero dice, no sé si es correcta la palabra, hermanos, pero si la digo mal, me disculpan. Le salió el tiro, ¿por qué? ¿Conocen ustedes la frase? Le salió el... ¿Le salió qué? El plan mal. Y al ver de que Cristo no se defendía, sino que lo estaban maltratando, lo estaban llevando a la cruz, lo escupían y Cristo no hacía nada, se afligió. Esto no era mi plan no era que lo mataran, sino que era que se defendiera y se sentara en el trono de David. Y arrepentido fue donde los sacerdotes, ¿a qué? Y tiró las 30 monedas de plata. Y dijo: he entregado sangre inocente, porque el plan no le salió como él pensaba. Porque lo que quería era que Cristo se defendiera, los derrotara a los romanos y se sentara a gobernar. Dice el Espíritu de Profecía en un devocional, este es un devocional, llamado Nuestra Única Esperanza, página 108, en el párrafo 2 dice: aunque por naturaleza Judas tenía mucho amor al dinero, no siempre había sido tan malvado y corrupto como para presentar tan semejante bajeza de vender al maestro. Había cultivado tanto el espíritu de avaricia que éste llegó a ser el motivo dominante de su vida. Por eso ahora podía vender a su señor por 30 monedas de plata unos $1,500, que era el precio de un esclavo, según Éxodo 21, 28 al 32. Noten, por un salario, por una quincena, Judas vendió al maestro. Terrible, hermano. Ahora, quiero que leamos algo muy interesante, hermano. Judas, ¿a quién simboliza? ¿A quién simboliza Judas Iscariote? Y sabe, hermanos, por eso es que debemos de ser humildes y no jactarnos y no vanagloriarnos, porque puede ser de que aquí habemos muchos Judas. Porque este mensaje no es para la gente de afuera, este mensaje es para la gente de adentro. Saben de que el Espíritu de Profecía compara a Judas. Escuchen lo que les voy a decir. El Espíritu de Profecía compara a Judas con los hermanos traidores que nos van a traicionar y que al final nos van a andar matando junto con los católicos. ¿Le parece fuerte eso? ¿O quieren que lo lea? Mire qué bonito, estamos aquí como que somos palomitos. Pero al final, de aquí se va a levantar la persecución. Traidores, aquí están los traidores.
Estamos juntos pero no revueltos. No se equivoque. El enemigo de Cristo estaba ¿qué? Dentro. Y comía en el mismo plato. ¿Dónde dice eso? Lucas 6:16. Lucas 6:16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Traidor. En base a esta cita, Elena de White comenta en un libro que está en inglés. Este libro está en inglés. Hoy con la tecnología podemos traducirlo. Si alguien lo quiere, yo se lo puedo mandar en PDF. Poderoso libro escrito por Elena de White. Se llama Spalding Megan. Es una colección. Página 1. Noten cómo dice ella. Yo vi que la iglesia nominal, la iglesia católica, y los adventistas nominales, como Judas, no se entregarán a los católicos. ¿A quién nos lo van a entregar? Yo les hago una pregunta, hermano. ¿El Papa nos conoce a nosotros? Ni sabe que existimos. ¿Quién es que nos conoce? ¿Nuestro propio qué? Hermano. ¿Hay aquí hermanos que conocen donde yo vivo? Cuando venga la persecución, ¿va a ser fácil irme a poner el dedo? Sí. Ya me conocen donde vivo. El Papa no conoce donde yo vivo. Ustedes sí conocen donde yo vivo. Mire qué interesante esto. Nos entregarán a los católicos. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales, ¿qué es un adventista nominal? ¿Qué es el nombre? Es un adventista que está acá, pero solamente ¿de qué? De nombre. Nos entregarán a los católicos. Terrible, hermanos. Por eso, hermanos, debemos de cuidarnos. Lastimosamente la profecía se va a cumplir. Habrán muchos traidores. Y siempre ha sido así, hermano. ¿Verdad hermano Paulito, que en la guerrilla también había traidores? En el ejército siempre han habido traidores. En todo hay corrupción, en las empresas, en las alcaldías hay traidores. En la misma familia hay traidores. En la misma familia uno con otro hablan mal de otro. En todo hay traidores. En la iglesia. Mire, hermano, fíjese que yo vi al hermano Rafael Díaz allá haciendo... Contame más, vos. Contame. Traidores. Les gusta la... Ahora, yo voy a terminar con una cita, hermano. ¿Saben de que Judas se arrepintió por la consecuencia de su pecado, no por el pecado mismo? Dice que fue correcto. Yo siempre he dicho que una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Dice que Judas fue y tiró las 30 monedas de plata y dijo: he entregado sangre inocente. ¿Por qué Judas dijo eso? Porque le remordía ¿qué? Su conciencia. Pero Judas no estaba arrepentido por su pecado, sino por las consecuencias que le había traído esa mala decisión. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Pregunta, hermanos. ¿Pedro traicionó a Cristo? Sí. ¿Judas lo traicionó? Sí. ¿Cuál fue la diferencia de ambos? Que Pedro se arrepintió de ¿qué? De corazón por lo que había hecho. Judas se arrepintió por la consecuencia. ¿Saben de que hay personas que dicen: yo no hago esto porque si hago esto me va a pasar esto? Pero si no me pasara esto, estás diciendo que sí lo haría. Una vez escuché a una hermana que dijo: yo quisiera que mis ojos fueran balas para matar a esa hermana que está dando en la escuela sabática, pero me van a llevar preso. No lo hago. Dando a entender de que si no la llevaran presa, lo hiciera.
Mire, hermano, en la iglesia hay de todo. Judas, si se hubiese arrepentido de corazón, Dios lo hubiese perdonado. ¿Cuánto creen eso? La sangre de Cristo tiene mucho poder. ¿Cuánto creen de que para Dios hay suficiente poder para poder perdonar cualquier pecador, por muy vil que sea? Dice la Biblia que Judas salió a ahorcarse. Y dice el Espíritu de Profecía que cuando iban pasando a la crucifixión de Cristo, eso está en el libro de Desahogados a la Gente, página 670, dice que los discípulos vieron una escena macabra. ¿Saben qué escena vieron a un lado del camino? ¿Saben qué es lo que vieron? Judas se había colgado. Y dice la Biblia, y eso lo corrobora el Espíritu de Profecía, que era tan grande, era grande y pesado. Dice que se había colgado y había caído a las piedras y sus sesos se le habían salido. ¿Y saben quién se lo estaba comiendo? Los perros. Mire cómo fue la muerte de Judas. Judas se perdió. Hay algunos predicadores ahí que dicen de que Judas se salvó. Judas se perdió. ¿Saben de que Judas simboliza a Satanás? En la Biblia Cristo se le llama al Hijo del Hombre. Judas es el hijo de perdición. ¿Saben de que no hay mejor símbolo para simbolizar al sistema papal? ¿Saben de que el título hijo de perdición, Pablo se lo aplica al sistema papal? Eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿qué? Como Dios. Saben de que el papado tiene las mismas cualidades de Judas. Judas se levantó en medio de los 12. El papado es fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Judas es un traidor. El papado surgió como una traición al evangelio en la iglesia primitiva. Judas era codicioso. El papado es codicioso. ¿Saben de que el papado es un sistema codicioso? ¿Saben de que el banco que tiene el Vaticano tiene tanto oro que puede sacar de la pobreza a este mundo en 10 veces? Y todo ese dinero, todo ese oro se obtuvo de las indulgencias y de la Inquisición durante la Edad Media. No hay mejor símbolo para simbolizar el papado, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Orémosle a Dios para que no seamos un Judas, porque hoy estamos acá, pero más adelante puede ser de que traicionemos el evangelio. El diablo no respeta a nadie. Saben de que dice el Espíritu por sí en el conflicto de los siglos que cuando venga la apostasía última, cuando venga la persecución y la marca de la bestia, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición y se van a transformar en los enemigos más encarnizados. Eso es el conflicto de los siglos. O sea, va a haber una persecución de nuestros mismos hermanos. Así que cuidémonos. La salvación es individual. No crea de que usted va a dar cuenta por su hermano o por su familiar. La salvación es individual y debemos de cuidarnos para que no seamos un Judas Iscariote. Que Dios nos bendiga y que la honra haya sido para nuestro Dios. Amén. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio. ¿Cuántos han aprendido? ¿Les gustó? Así que esperamos, hermanos, de que el objetivo de estos temas no es que solamente los oigamos, sino también que los pongamos por obra. Yo sé que algunas cosas son difíciles, pero yo sé que con la ayuda de Dios se puede. ¿Cuántos creen, hermanos? Vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de filo.
Reconocemos de que sin tu ayuda es imposible poder vencer nuestros defectos de carácter. Bendícelo a cada uno de nosotros, dándonos la victoria sobre nuestras luchas. Bendice a tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y tengan un feliz sábado.